Imaginemos por un momento que, mientras el mundo parece avanzar, un pequeño país de Oriente Medio, rodeado de enemigos y marcado por un conflicto incesante, se convierte en el epicentro de una batalla espiritual y política de proporciones que pocos pueden comprender. Israel, una nación tan pequeña en territorio, pero tan vasta en importancia histórica y espiritual, está cada vez más aislada políticamente. Los ojos del mundo se vuelven hacia este pedazo de tierra, no solo por su geografía, sino por lo que representa, un escenario para el cumplimiento de profecías que han dado forma a la historia de la humanidad durante milenios. Ahora pensemos por un momento, ¿por qué Israel es tan perseguido? ¿Qué hace que esta nación sea blanco de ataques no solo físicos, sino también espirituales? Es lo que estamos viendo en las noticias, en las tensiones y guerras, solo un conflicto político, ¿o hay algo más profundo en juego, algo que la Biblia predijo hace miles de años? ¿Será que estás presenciando el comienzo de algo mucho más grande de lo que imaginas? Puede que no te des cuenta, pero los acontecimientos que tienen lugar en Israel no solo afectan a ese pueblo, sino que tienen un profundo impacto en el mundo entero. Cada movimiento, cada decisión tomada a favor o en contra de Israel resuena en el mundo espiritual de maneras que escapan al ojo común. Nos dirigimos hacia tiempos donde el destino de esta pequeña nación determinará el futuro de toda la humanidad, y así se ha profetizado durante siglos. Desde que Israel fue restaurado como Estado en 1948, el mundo ha observado, a veces con asombro, a veces con miedo e incertidumbre, cómo esta nación ha resurgido de las cenizas después de casi 2 milenios sin un hogar. Pero la pregunta que queda en el aire es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo resistirá Israel a los enemigos que lo rodean? Y lo que es más importante, ¿por qué es tan odiado por las naciones vecinas y, según la Biblia, también por el mismo Satanás y sus fuerzas? Imagínense un reloj divino, donde cada movimiento, cada segundo que pasa, es contado por la historia de esta nación. Israel no es solo una nación común y corriente, es el reloj de Dios. Y usted, como espectador de esta gran narrativa, puede estar más cerca de un punto de inflexión épico en la historia mundial de lo que jamás imaginó. Si miras de cerca, verás que el aislamiento de Israel no es una coincidencia. Se está tramando en silencio, en reuniones de diplomáticos, en resoluciones de las principales organizaciones mundiales, en embargos y sanciones económicas que pretenden debilitar a la nación. Pero, ¿por qué tantas naciones, muchas de ellas distantes y aparentemente sin participación directa en conflictos locales, vuelven sus ojos hacia Israel con tanta animosidad? Puede que la respuesta no sea tan sencilla, pero una cosa es segura. Lo que está sucediendo hoy fue predicho hace milenios. La Biblia nos advierte que, en los últimos tiempos, todas las naciones se unirán contra Israel. El creciente aislamiento, los boicots, las sanciones, todos estos son signos de que algo más grande se avecina. Lo que estamos viendo ahora es el comienzo de una serie de eventos que culminarán en un momento decisivo para la humanidad. Pero antes de continuar, tómate un descanso. Piensa en las últimas noticias que viste sobre Israel. Conflictos en la Franja de Gaza, tensiones en el Líbano, ataques de grupos extremistas y al mismo tiempo resoluciones de la ONU que parecen cada vez más desfavorables a la nación judía. Quizás hayan notado un patrón. Cuanto más se defiende Israel, más lo critican. Cuanto más intenta proteger a su pueblo, más lo condena el mundo. ¿Por qué sería? Lo que muchos no entienden es que a lo largo de los siglos, Israel siempre ha sido un objetivo. Desde la antigüedad, desde que Dios hizo pacto con Abraham, esta nación ha sido atacada, ya sea por fuerzas físicas o espirituales. Y lo que estamos viendo ahora es una intensificación de esta batalla. Pero la pregunta que debes hacerte es,
¿Dónde terminará todo? ¿Realmente nos dirigimos hacia el cumplimiento de las antiguas profecías? Y si lo somos, ¿qué significa esto para el futuro de la humanidad? Prepárate para sumergirte en una historia que va más allá de la política, más allá de los conflictos territoriales. Lo que está en juego es el destino de una nación, pero también el destino del mundo tal como lo conocemos. Y a medida que Israel se aísle cada vez más, verán que hay mucho más en juego de lo que cualquiera de nosotros pueda imaginar. La historia de Israel no comienza con fronteras políticas o acuerdos entre naciones. Comienza en un tiempo lejano, cuando Dios escogió a un hombre, Abraham, para ser el patriarca de una gran nación. La promesa hecha a Abraham, conocida como el Pacto Abrahámico, fue más que una promesa de tierra y descendencia. Fue un pacto eterno, una alianza que daría forma a los destinos de millones de personas y comenzaría una narrativa que resuena hasta el día de hoy. Dios dijo a Abraham: «Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditos todos los pueblos de la tierra». Génesis 12, 2, 3. Fue esta promesa la que marcó el nacimiento de la nación de Israel. Una nación que a partir de entonces cargaría con el peso de ser el pueblo elegido de Dios y por tanto enfrentaría los mayores desafíos espirituales y físicos. Pero esa promesa también trajo consigo un objetivo: al hacer de Abraham y sus descendientes una nación especial, Dios los distinguió, y con esta distinción vinieron la resistencia, el odio y la envidia de otras naciones. La tierra prometida, que se suponía era un lugar de refugio y bendición, se convirtió desde el principio en un campo de batalla. Los enemigos de Israel estaban en todas partes, y la recién nacida nación judía fue puesta a prueba una y otra vez. El pacto con Abraham no fue solo una promesa de bendiciones, sino también de conflictos. Dios sabía que el camino que tomaría Israel sería difícil. Y quizás te preguntes, ¿por qué Dios permitiría esto? ¿Por qué permitiría que su pueblo elegido sufriera tanto? La respuesta está en el propósito mayor. Israel no fue elegido solo por sí mismo. Fue elegido para ser un faro para las naciones, una nación que traería luz en medio de la oscuridad, incluso si eso significara sufrir intensamente. A lo largo de la historia, Israel ha enfrentado el peso de esta promesa. Desde el momento en que Abraham cruzó los desiertos hasta llegar a la tierra de Canaán, pasando por las guerras con los cananeos, los amalecitas, los filisteos y hasta las grandes invasiones de los babilonios y asirios, Israel siempre necesitó confiar en Dios para sobrevivir. Cada batalla no fue solo una disputa territorial, fue una lucha por la supervivencia espiritual de la nación elegida. La promesa de Dios a Abraham también incluía algo muy importante: la preservación del pueblo judío. Dios garantizó que a pesar de todos los intentos de destrucción, Israel permanecería. «En ti serán benditas todas las naciones de la tierra», dijo Dios. Y esto significó que, a pesar de las guerras, los exilios y las persecuciones, Israel nunca sería completamente destruido. Y así ha sido. Durante milenios, Israel pasó por pruebas que podrían haber destruido a cualquier otra nación, pero el pacto divino mantuvo viva a esta pequeña nación. La promesa a Abraham continúa guiando el destino de Israel, y es esta promesa la que resurge cada vez que el pueblo judío parece estar al borde de la aniquilación. Pero esa promesa viene acompañada de una advertencia. Lo que está sucediendo hoy en Israel es parte de un plan mucho más amplio, un plan que comenzó hace miles de años y que, como veremos, está lejos de terminar. La historia de Israel está entrelazada con el conflicto.
Desde los tiempos bíblicos hasta nuestros días, la nación ha sido blanco de guerras y enemigos que desean su destrucción. Pero estos conflictos no tienen que ver simplemente con la tierra o la política. Son una batalla espiritual, librada desde el principio de los tiempos entre las fuerzas del bien y del mal. Cuando los israelitas salieron de Egipto bajo el liderazgo de Moisés, inmediatamente enfrentaron una serie de enemigos. Después de años de esclavitud, el pueblo de Dios estaba listo para tomar posesión de la tierra prometida, pero los habitantes de la tierra, los cananeos, amalecitas, hititas y otros, no estaban dispuestos a entregar su territorio sin luchar. Fue Josué, el sucesor de Moisés, quien dirigió a las tribus de Israel en la conquista de Canaán. Pero cada batalla fue una prueba de fe y fuerza. La guerra más conocida de aquellos tiempos fue, sin duda, la lucha de David contra Goliat, el gigante filisteo. Este momento icónico no fue solo una victoria militar, era un símbolo de cómo Dios luchó junto a Israel. David, un joven pastor, derrotó al poderoso guerrero filisteo con solo una honda y una piedra, demostrando que la fuerza de Israel no radicaba en su poder militar, sino en su fe en el Dios Todopoderoso. Después de que David se convirtió en rey, continuó expandiendo y fortaleciendo a Israel, unificando las tribus y estableciendo a Jerusalén como la capital de la nación. Pero los enemigos de Israel nunca estuvieron lejos. Los filisteos, los amonitas, los moabitas, todos estos pueblos intentaron destruir a Israel en numerosas ocasiones, pero fueron derrotados repetidamente por David y sus ejércitos. Sin embargo, después del reinado de Salomón, hijo de David, la nación quedó dividida en dos reinos: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Esta división debilitó a la nación y la hizo vulnerable a ataques externos. El reino del norte cayó primero, invadido por los asirios en 722 a.C. El reino del sur resistió más tiempo, pero en 586 a.C. los babilonios invadieron, destruyeron Jerusalén y el templo y llevaron al pueblo al exilio. Esta derrota fue un golpe devastador para el pueblo judío. El templo, el centro de adoración de Dios, estaba en ruinas y los judíos fueron esparcidos a tierras extranjeras. Pero incluso durante el exilio, la esperanza nunca se perdió. Profetas como Isaías y Jeremías continuaron proclamando que Dios restauraría a Israel, y eso es exactamente lo que pasó. Ciro el Grande, rey de Persia, permitió a los judíos regresar a su tierra natal y reconstruir Jerusalén y el templo. Una vez más, Israel estaba resurgiendo de las cenizas, pero los conflictos estaban lejos de terminar. Durante los siglos siguientes, Israel permaneció bajo el dominio de imperios extranjeros como el griego y el romano, y la lucha por la supervivencia continuó. Pero si algo nos enseña la historia de Israel, es que sin importar la cantidad de enemigos o las fuerzas que se levanten contra esta nación, nunca será completamente destruida. Israel es resiliente y está sostenido por la promesa de Dios. E incluso ante las batallas más feroces, la esperanza de redención y victoria nunca desaparece. Ahora bien, quizás se pregunte, si Israel ha sobrevivido a tantos enemigos en el pasado, ¿qué le depara el futuro a esta nación? ¿Qué otros desafíos y batallas nos esperan? Después de casi 2 milenios sin patria, en 1948, Israel renació. La restauración del Estado de Israel fue uno de los momentos más dramáticos de la historia moderna y no estuvo exento de desafíos. En medio de la devastación de la Segunda Guerra Mundial y el horror del Holocausto, el pueblo judío encontró la fuerza para regresar a la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. El mundo observó atentamente cómo esta nación exiliada durante mucho tiempo se levantaba nuevamente. Pero esta restauración no fue fácil.
Desde el momento en que la ONU aprobó el plan de partición de Palestina, Israel enfrentó una feroz oposición. Las naciones árabes vecinas, como Egipto, Siria, Líbano, Jordania e Irak, no aceptaron la formación del Estado judío y al día siguiente de su declaración de independencia, el 14 de mayo de 1948, comenzó una guerra. Israel, una nación recién creada sin un ejército todavía consolidado, estaba rodeada de enemigos poderosos que juraron destruir el país. La guerra de independencia fue una auténtica prueba de supervivencia para el joven Estado de Israel. Los israelíes, superados en número y armas, lucharon con determinación. Sabían que la derrota no solo significaría la pérdida de un territorio, sino la extinción de todo su pueblo. Y fue esta fuerza, combinada con la ayuda inesperada de voluntarios judíos de todo el mundo, lo que permitió la victoria de Israel contra todo pronóstico. Al final de la guerra, Israel no solo mantuvo su territorio, sino que también amplió sus fronteras. Sin embargo, el conflicto dejó profundas cicatrices y plantó las semillas de futuras guerras y conflictos que aún persisten hasta el día de hoy. El éxodo de cientos de miles de palestinos y el reasentamiento de judíos en zonas controladas por Israel han creado un escenario de tensión constante, una especie de calma antes de la próxima tormenta. La formación de Israel también aportó un profundo significado espiritual al pueblo judío y a los cristianos de todo el mundo. Para muchos, el renacimiento del Estado de Israel fue visto como el cumplimiento de las profecías bíblicas. Profetas como Isaías, Ezequiel y Jeremías habían hablado del regreso del pueblo judío a su tierra en los últimos tiempos, y lo ocurrido en 1948 se interpretó como el inicio de una nueva era. Pero mientras Israel celebraba su restauración, el país también sabía que el futuro traería desafíos. El renacimiento físico de la nación fue solo el comienzo de una lucha que continuaría en los campos político, militar y espiritual. Las naciones árabes vecinas no aceptaron la existencia de Israel y prometieron continuar la lucha para eliminarlo del mapa. Israel fue restaurado, pero las tensiones nunca desaparecieron. Y ahora, más de 70 años después, la pregunta sigue siendo: ¿cuánto tiempo podrá resistir esta nación? El renacimiento de Israel en 1948 marcó el comienzo de una nueva era, pero el creciente aislamiento de la nación sugiere que los desafíos están lejos de terminar. A lo largo de los años, Israel ha experimentado un aumento significativo de su aislamiento político en el escenario global. A pesar de sus logros tecnológicos, científicos y militares, el país se ha enfrentado a una hostilidad cada vez mayor por parte de la comunidad internacional. El aislamiento no es solo un reflejo de las tensiones regionales, sino que parece ser una confirmación de lo que la Biblia había profetizado durante mucho tiempo. Desde la década de 1960, Israel ha sido el objetivo de movimientos internacionales que buscan boicotear, desinvertir y sancionar al país. El más conocido de estos movimientos es el BDS, Boicot, Desinversión y Sanciones, que intenta presionar a Israel económica y políticamente, aislándolo de los acuerdos comerciales y diplomáticos. En la práctica, esta medida apunta a debilitar la economía de Israel y, en última instancia, forzar concesiones territoriales y políticas. Pero, ¿por qué Israel, una nación pequeña en términos de territorio y población, es el blanco de tanta atención negativa? ¿Por qué, cuando se trata de condenas en 1900, las Naciones Unidas, Israel suele ser el país que sufre la mayor censura, incluso cuando otras naciones cometen atrocidades mucho más graves? La respuesta puede estar más allá de la geopolítica y profundizar en lo espiritual. La Biblia predice que en los últimos días Israel se convertirá en piedra pesada para todas las naciones.
Zacarías 12:3. El creciente aislamiento de Israel parece seguir esta profecía, como si el mundo se estuviera preparando para un conflicto inevitable contra esta nación. Lo que comenzó como una serie de boicots y resoluciones contra Israel se ha intensificado hoy hasta convertirse en una creciente desaprobación diplomática y política. La cuestión es que el aislamiento de Israel no solo afecta al país, afecta la forma en que el mundo ve la justicia, la moralidad y el derecho a la autodefensa. Mientras Israel lucha por proteger sus fronteras y a su pueblo, a menudo se presenta al país como el villano en las narrativas globales. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo puede una nación tan pequeña soportar una carga tan enorme? Incluso Estados Unidos, uno de los aliados más cercanos de Israel, ha mostrado señales de cambiar su apoyo incondicional. El creciente apoyo a los movimientos anti-israelíes dentro de la política estadounidense, especialmente dentro de segmentos del Partido Demócrata, crea nuevas tensiones en la relación alguna vez inquebrantable. Europa, a su vez, ha sido escenario de crecientes manifestaciones contra Israel, siendo países como Suecia, Francia e Irlanda líderes en las críticas a la nación judía. A medida que crece este aislamiento, se hace cada vez más evidente que Israel se está preparando para una confrontación que va más allá de lo físico. La batalla que está por venir no es solo una batalla de armas y soldados, sino una guerra espiritual donde se decidirá el futuro del mundo. El aislamiento político es solo el comienzo, un presagio de acontecimientos a punto de desarrollarse. Y aquí es donde la profecía comienza a revelarse. El aislamiento de Israel no es una coincidencia, es parte de un plan más amplio, una batalla espiritual que comenzó hace miles de años. Lo que el mundo está presenciando es el cumplimiento gradual de las Escrituras. Israel se está convirtiendo en el epicentro de una batalla final, donde estará en juego no solo su supervivencia, sino el destino de toda la humanidad. Pero ¿qué viene después? Mientras Israel se encuentra cada vez más aislado, ¿qué le depara el futuro a esta nación? ¿Qué traerán los próximos años? ¿Y cómo se desarrollará esta batalla final? Hoy en día, una de las herramientas más poderosas utilizadas contra Israel es el boicot económico y político. Movimientos como el BDS, boicot, desinversión y sanciones, han cobrado fuerza en todo el mundo con el objetivo de debilitar la economía de Israel y aislarla en el escenario internacional. El BDS y otros movimientos similares que surgieron inicialmente con la idea de presionar a Israel para que hiciera concesiones territoriales, han evolucionado hasta convertirse en una campaña global destinada a deslegitimar completamente al Estado de Israel. Pero ¿por qué un país tan pequeño, con solo unos 9 millones de habitantes, es el blanco de tanta oposición? ¿Por qué estas sanciones, boicots y movimientos están tan decididos a socavar a Israel? La respuesta va más allá de la geopolítica y entra en un campo mucho más profundo, el espiritual. Israel siempre ha sido una nación atacada, desde los tiempos bíblicos hasta nuestros días. Pero los ataques que estamos viendo ahora mediante sanciones y boicots, no son solo un intento de dañar la economía israelí, son parte de un esfuerzo mucho mayor para aislar a Israel del mundo y debilitar su estatus. El creciente apoyo a estos movimientos en universidades, corporaciones e incluso gobiernos indica que no se trata de una lucha meramente política. Es una batalla por la legitimidad y la supervivencia. La campaña BDS, fundada en 2005, tiene como objetivo presionar a Israel para que se retire de los territorios ocupados, elimine el muro de separación y garantice el derecho de retorno de los refugiados palestinos. Si bien, a primera vista,
Estas demandas parecen una simple cuestión de política territorial. El impacto de este movimiento va mucho más allá. Los gobiernos y las empresas que adhieren al BDS dejan de invertir en Israel. Las grandes empresas son presionadas para cortar lazos comerciales y los artistas y celebridades que actúan en el país son criticados a nivel mundial. Detrás de estas acciones hay un intento de debilitar a la nación de una manera diferente a las guerras del pasado. Si en el pasado los enemigos de Israel utilizaban armas y ejércitos, hoy las armas son económicas y políticas. El asedio contra Israel ya no ocurre solo en el campo de batalla, sino en las salas de negociaciones internacionales, reuniones corporativas, boicots comerciales y críticas públicas. La situación se vuelve aún más compleja cuando observamos la creciente presión sobre Israel por parte de organizaciones como las Naciones Unidas. Israel es el país que recibe más condenas y críticas en las resoluciones de la ONU, a menudo de manera desproporcionada en relación con otros países que cometen atrocidades mucho más graves. La ONU, que debería ser una plataforma neutral para la resolución de conflictos, a menudo se convierte en escenario de ataques verbales contra Israel, aumentando su aislamiento en el escenario mundial. Muchos ven estas acciones como un reflejo directo de las profecías bíblicas. La Biblia dice que, en los últimos días, Israel será una nación aislada, rodeada de enemigos. Lo que estamos viendo hoy, con el creciente boicot, las sanciones económicas y el aislamiento político, parece estar alineado con esta predicción. La pregunta que queda es, ¿a dónde conducirá esto? Aunque Israel ha resistido muchas presiones a lo largo de su historia, el asedio que se está gestando ahora parece diferente. Es más sutil, más global y, en cierto modo, más peligroso. Israel ya no solo defiende sus fronteras con armas, sino que también libra una batalla por su legitimidad en el escenario mundial. Y aún está por verse cómo se desarrollará esta lucha. Era el año 1973 e Israel, una nación relativamente joven, creía que después de guerras anteriores estaría mejor preparado para cualquier eventualidad. Sin embargo, en el día más sagrado del calendario judío, Yom Kippur, mientras todo el país ayunaba y oraba, Israel fue sorprendido por un ataque coordinado de dos de sus enemigos más poderosos, Egipto y Siria. En la mañana del 6 de octubre, mientras la nación observaba el día de la expiación, más de 760 tanques sirios atravesaron las líneas de defensa en los altos del Golán y las fuerzas egipcias cruzaron el canal de Suez en una ofensiva devastadora. Fue un golpe inesperado. El pueblo israelí, inmerso en sus rituales religiosos, fue tomado por sorpresa y las fuerzas militares israelíes, aunque altamente entrenadas, no estaban preparadas para una invasión a tal escala. El ataque a Yom Kippur no fue solo una cuestión de estrategia militar, fue un ataque al corazón de la fe y la identidad del pueblo judío. En los primeros días de combates, Israel sufrió grandes pérdidas. Las fuerzas enemigas estaban bien equipadas y estratégicamente preparadas. El ejército israelí, acostumbrado a victorias rápidas como la Guerra de los 6 días de 1967, enfrentó esta vez una realidad muy diferente. La situación parecía desesperada, con grandes porciones del territorio israelí bajo control enemigo. Los civiles temían que la destrucción de la nación pudiera ser inminente. Fue en este momento de extrema vulnerabilidad cuando la verdadera fuerza de Israel comenzó a manifestarse. El gobierno israelí, encabezado por la primera ministra Golda Meir y el ministro de Defensa Moshe Dayan, tomó la difícil decisión de movilizar todas sus fuerzas y contraatacar con todas sus capacidades. Estados,
Unidos, al ver la desesperada situación de su aliado en Medio Oriente, intervino con un puente aéreo masivo de suministros y armas, proporcionando a Israel los recursos necesarios para revertir el curso de la guerra. En las semanas siguientes, las fuerzas israelíes lograron reorganizarse y repeler a los invasores. En el norte, las tropas sirias fueron expulsadas más allá de los altos del Golán, y en el sur, las fuerzas egipcias fueron rodeadas en el desierto del Sinaí. Israel, una vez más, había superado una amenaza existencial, pero a un alto costo. Más de 2.500 soldados israelíes perdieron la vida y el país quedó conmocionado por la ferocidad del ataque y la proximidad de la derrota. Sin embargo, el impacto de la guerra de Yom Kippur fue mucho más allá del campo de batalla. Políticamente, Israel ha quedado más aislado que nunca. Los países árabes productores de petróleo, en represalia por el apoyo de Estados Unidos a Israel, impusieron un embargo de petróleo, lo que provocó una crisis energética global que sacudió las economías de todo el mundo. A partir de ese momento, muchos países occidentales comenzaron a distanciarse de Israel, temiendo las repercusiones económicas de apoyar a la nación judía. A nivel interno, la guerra también generó una crisis de confianza dentro de Israel. El país, que había experimentado victorias rápidas y decisivas en guerras anteriores, ahora enfrentaba una realidad en la que su existencia estaba continuamente en riesgo. El trauma del ataque de Yom Kippur se sintió en cada familia, en cada hogar. Los soldados caídos fueron recordados con dolor y nostalgia, y la población comenzó a preguntarse si el país podría seguir sobreviviendo en un entorno tan hostil. La guerra de Yom Kippur marcó un punto de inflexión en la historia de Israel. Fue un doloroso recordatorio de que, a pesar de sus victorias anteriores, la lucha por la supervivencia nunca sería fácil. Pero más que eso, fue una señal de que el aislamiento de Israel, tanto política como militarmente, se estaba volviendo más profundo, y para muchos fue visto como un paso más hacia el cumplimiento de las profecías bíblicas que predicen que, en los últimos días, Israel estará rodeado por todos lados, tanto por enemigos físicos como espirituales. Pero la pregunta que queda es, ¿cómo resistirá Israel los desafíos que aún están por venir? A medida que crece el aislamiento de Israel en el escenario mundial, muchos estudiosos de la Biblia creen que estamos viendo el cumplimiento de una antigua profecía. El profeta Zacarías, siglos antes de Cristo, predijo un tiempo en el que todas las naciones de la tierra se volverían contra Israel. En Zacarías 12:3 está escrito: en aquel día, cuando todas las naciones de la tierra se junten contra ella, haré de Jerusalén una piedra pesada para todas las naciones. Todo el que intente levantarla resultará gravemente herido. Esta profecía describe un escenario de aislamiento extremo para Israel, donde otros verían a la nación como una carga. Y esa carga no sería algo que las naciones pudieran soportar sin lastimarse en el proceso. Cada vez que las naciones se levantaran contra Israel, habría consecuencias. Esta imagen de Israel como una piedra pesada que no se puede levantar sin herir a quienes lo intentan, representa una advertencia clara. Atacar a Israel es atacar los planes de Dios. Hoy, el mundo observa con creciente inquietud cómo Israel enfrenta presiones externas que parecen aumentar cada día. La ONU, por ejemplo, es un escenario frecuente de críticas contra Israel, donde se aprueban resoluciones de condena con alarmante regularidad. En 2021, Israel fue el país más condenado en las resoluciones de la ONU, superando a todas las demás naciones, incluidas las involucradas en graves violaciones de derechos humanos.
La ironía no escapa a los ojos de quienes siguen estos acontecimientos, porque a menudo se trata a Israel, una nación rodeada de enemigos y amenazada de extinción, como el agresor. La profecía de Zacarías no solo predice el aislamiento de Israel, sino también una batalla espiritual y física entre las naciones del mundo y el plan divino para Tierra Santa. Este enfrentamiento no es nuevo. Desde los tiempos bíblicos, la batalla por Jerusalén, tanto física como espiritualmente, ha sido una constante, y lo que está sucediendo hoy es solo una continuación de esa confrontación que, según la profecía, culminará en un momento en que las naciones intentarán destruir completamente a Israel. Sin embargo, hay un giro crucial en la profecía. No solo predice la unidad de las naciones contra Israel, sino que también sugiere que estas naciones sufrirán cuando intenten atacar la ciudad santa. La piedra pesada no se puede mover. ¿Qué significa esto para el mundo moderno? Significa que a pesar del aislamiento, las sanciones, los boicots y las amenazas de guerra, Israel está protegido por algo mucho más grande que las alianzas políticas o militares. Hay una promesa divina que sostiene a esta nación, y la historia ha demostrado que cada vez que Israel es atacado, las consecuencias son graves para quienes lo hacen. Aún así, el mundo parece estar avanzando rápidamente hacia un escenario en el que el aislamiento de Israel será total. Las frágiles alianzas que el país mantiene con unos pocos aliados parecen debilitarse con cada nueva elección, con cada nueva crisis internacional. Y mientras tanto, las voces que piden la destrucción de Israel se vuelven cada vez más fuertes y poderosas. La profecía de Zacarías no es solo un relato de lo que está por venir, es una advertencia de que el asedio de Israel no quedará sin consecuencias. Vivimos en tiempos en los que el escenario para este cumplimiento se está preparando ante nuestros ojos. Y para quienes conocen las Escrituras, lo que se avecina es tan inevitable como aterrador. A medida que el aislamiento de Israel se intensifica y las naciones se vuelven cada vez más contra ella, muchos creen que nos acercamos a un evento descrito en la Biblia como la Gran Tribulación. Este período, predicho en varias partes de las Escrituras, se describe como una época de sufrimiento sin precedentes, donde el anticristo gobernará el mundo y centrará sus esfuerzos en destruir a Israel. La Gran Tribulación, mencionada detalladamente en el libro del Apocalipsis y también en las profecías de Daniel, será un tiempo de desesperación, donde catástrofes naturales, guerras y persecuciones marcarán el escenario global. Pero lo que hace que este período sea tan significativo para Israel es el papel central que desempeñará el país en este drama espiritual. El anticristo, una figura líder mundial, buscará unificar a las naciones en un esfuerzo final para destruir al pueblo de Dios y así frustrar los planes divinos. Lo que hace que esta batalla final sea tan dramática es que, según las Escrituras, será durante este tiempo cuando el pueblo judío reconocerá a Jesús como el Mesías. Durante miles de años, el pueblo de Israel ha estado esperando la venida de un Salvador, pero, según el Nuevo Testamento, Jesús ya vino y fue rechazado por muchos. La Gran Tribulación será un tiempo de revelación para el pueblo de Israel, cuando verán aquel a quien traspasaron y llorarán por él, como lo describe Zacarías 12:10. Entonces lo derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Mirarán a mí, a aquel a quien traspasaron, y lo llorarán como se llora por un hijo único. Este momento de reconocimiento será a la vez de gran dolor y de gran esperanza. Durante la Gran Tribulación, Israel estará rodeado de ejércitos que intentarán destruirlo por completo.
Será una época de profunda desesperación en la que la nación no tendrá a dónde huir. Pero es en este momento que, según las profecías, el propio Jesucristo regresará a la tierra, ya no como el siervo sufriente, sino como el Rey de Reyes, liderando los ejércitos celestiales para derrotar al anticristo y sus seguidores. Lo que hace que esta narrativa sea tan poderosa es el hecho de que durante la gran tribulación, el destino de toda la humanidad estará en juego. Israel, que durante tanto tiempo ha sido visto como el centro de las promesas divinas, será el campo de batalla final donde el bien y el mal chocarán de manera épica. Pero lo que muchos tal vez no entiendan es que esta batalla no será solo física, será espiritual, donde la fe, la redención y el arrepentimiento jugarán un papel crucial. A medida que el anticristo reúna a las naciones para rodear a Israel, la presión sobre la nación aumentará exponencialmente. Lo que comenzará como un aislamiento político se convertirá en un asedio militar con un único objetivo: aniquilar a Israel. Y es en este escenario donde se desarrollará la batalla del Armagedón, el enfrentamiento final entre las fuerzas del bien y del mal. La gran tribulación no será solo un período de sufrimiento para Israel, sino un tiempo de revelación y redención. El pueblo judío finalmente reconocerá a su Mesías, y el plan de Dios para la humanidad se cumplirá. Esta batalla épica no será el fin de Israel, sino más bien el comienzo de un nuevo capítulo en la historia del mundo. Pero antes de llegar a ese punto, la nación tendrá que enfrentar los mayores desafíos de su historia, y eso es lo que hace que esta narrativa sea tan dramática y llena de suspense. Pero ¿qué pasa antes de la batalla final, que lleva al momento en que todas las naciones se levantan contra Israel? La respuesta puede estar más cerca de lo que pensamos. La historia de Israel siempre ha estado marcada por momentos de dolor, sacrificio y redención. Pero hay una expectativa profética que resuena a través de los siglos y que, según muchos, está a punto de cumplirse. El reconocimiento de Jesús como el Mesías por parte del pueblo judío. Este reconocimiento, como se describe en la Biblia, no será solo un evento religioso, será un punto de inflexión espiritual e histórico para Israel y para toda la humanidad. Durante milenios, el pueblo judío ha esperado la llegada del Mesías prometido en las Escrituras. Sin embargo, según el Nuevo Testamento, el Mesías ya vino en la persona de Jesucristo, quien fue rechazado por muchos en su primera venida. Este rechazo, aunque doloroso, formaba parte del plan divino para la redención del mundo. Jesús vino no solo por los judíos, sino por todas las naciones, trayendo salvación a toda la humanidad. Sin embargo, las Escrituras indican que habrá un tiempo en que el pueblo de Israel verá y reconocerá a aquel a quien traspasaron, como está escrito en Zacarías 12:10. Este reconocimiento será un momento de intenso dolor y arrepentimiento. Los judíos, después de siglos de espera y sufrimiento, finalmente se darán cuenta de que el Mesías que estaban esperando ya estaba entre ellos. La tristeza que acompañará esta revelación será como el dolor de perder a un hijo único, algo que Zacarías describe de manera conmovedora y conmovedora. Pero esta tristeza irá acompañada de esperanza, ya que marcará el comienzo de una restauración espiritual que traerá nuevas promesas a Israel y al mundo. Lo que hace que este momento sea tan dramático es que ocurrirá en un contexto de extrema adversidad. La profecía sugiere que en el apogeo de la gran tribulación, cuando Israel esté rodeado por ejércitos enemigos y al borde de la destrucción, será el momento en que el pueblo de Dios mirará al cielo y reconocerá a su Salvador. Este será el punto de inflexión en la batalla espiritual y física por la supervivencia de Israel. Durante siglos, Israel soportó persecución, exilios y guerras.
La nación estuvo dispersa durante casi 2000 años, e incluso después del renacimiento del Estado de Israel en 1948, el pueblo judío continuó enfrentándose a amenazas existenciales. El reconocimiento de Jesús como el Mesías será la culminación de la historia de Israel, cumpliendo la promesa de que Dios nunca abandonaría a su pueblo y que finalmente se cumpliría la alianza hecha con Abraham, Isaac y Jacob. Pero este momento de reconocimiento no solo traerá alivio espiritual, también será un catalizador para la intervención divina en los acontecimientos venideros. Porque, según la profecía, será después de este reconocimiento que Jesucristo regresará a la tierra, ya no como un siervo sufriente, sino como el Rey victorioso, dispuesto a restaurar el orden y la justicia en el mundo. Este regreso marcará el comienzo de un nuevo tiempo, el comienzo de una nueva era para Israel y la humanidad. El redescubrimiento de Jesús como Mesías por parte de los judíos no será un acontecimiento aislado, sino el resultado de siglos de preparación, sufrimiento y esperanza. Y cuando llegue ese momento, será un testimonio poderoso de que el plan de Dios, que comenzó con Abraham, finalmente se completará de una manera gloriosa e inesperada. Pero antes de que ocurra esta redención final, Israel tendrá que enfrentar uno de sus mayores desafíos, la batalla contra el anticristo y sus fuerzas. Cuando hablamos del fin de los tiempos, un nombre resuena más fuerte que cualquier otro: Armagedón. Este es el nombre de la batalla final, el enfrentamiento que marcará la culminación de la gran tribulación y será la culminación del conflicto espiritual entre el bien y el mal. Según el libro del Apocalipsis, esta batalla se librará entre las fuerzas del anticristo, quien representará a todas las naciones que se oponen a Israel, y el mismo Jesucristo, quien regresará para liderar un ejército celestial y salvar a su pueblo. El nombre Armagedón proviene de la palabra hebrea Har Megiddo, que significa monte Megiddo, un lugar geográfico en el norte de Israel que ha sido escenario de muchas batallas históricas. Es en este lugar simbólico donde el anticristo reunirá a las naciones del mundo para un asedio final contra Israel. El escenario es apocalíptico. La nación de Israel quedará completamente rodeada, sin aliados en el mundo físico, y las fuerzas del mal estarán decididas a destruirla de una vez por todas. Sin embargo, lo que el anticristo y sus fuerzas no se darán cuenta es que esta batalla ya está perdida incluso antes de comenzar. Según la profecía bíblica, en la hora más oscura, cuando todo parezca perdido, el cielo se abrirá y Jesucristo regresará a la tierra, ya no como el Cordero del sacrificio, sino como el León de la tribu de Judá, el Rey de reyes y Señor de los señores. Vendrá con un ejército de ángeles y santos para destruir las fuerzas del mal y salvar a su pueblo. El libro del Apocalipsis describe la llegada de Cristo con un lenguaje lleno de poder y majestuosidad. Estará montado sobre un caballo blanco, con una espada saliendo de su boca, símbolo de su poderosa palabra, y una corona sobre su cabeza que representa su autoridad sobre todas las naciones. Sus enemigos serán derrotados rápida y definitivamente, y el anticristo y sus seguidores serán arrojados al lago de fuego, sellando su condenación eterna. La batalla de Armagedón no será solo una batalla física, será el enfrentamiento final entre el bien y el mal, donde finalmente se enfrentarán cara a cara las fuerzas espirituales que han estado en guerra desde la creación del mundo. Y es aquí donde la historia de Israel, que comenzó con una promesa hecha a Abraham hace miles de años, encontrará su clímax y conclusión. Israel, la nación elegida por Dios, sobrevivirá una vez más, no por sus propias fuerzas, sino por la intervención divina.
Lo que hace que Armagedón sea tan dramático y lleno de suspense es el hecho de que, hasta el último momento, parecerá que el mal está ganando. El anticristo habrá reunido una poderosa coalición de naciones y el pueblo de Israel estará al borde de la aniquilación. Pero, como ocurre en muchas historias épicas, la salvación llegará en el último momento, cuando todo el mundo piense que todo está perdido. La venida de Cristo será el cambio definitivo, prueba de que, a pesar de las apariencias, Dios nunca ha abandonado a su pueblo y nunca lo hará. Armagedón es más que una simple batalla. Es el momento en que el reino de Dios se establecerá en la tierra y la justicia finalmente prevalecerá. Después de esta batalla, el mundo ya no será el mismo. Satanás será arrestado, el mal será derrotado y el reino de Dios comenzará a florecer plena y definitivamente. La batalla final traerá no solo el fin de la era del anticristo, sino el comienzo de una nueva era de paz y justicia para Israel y el mundo. Pero, ¿qué pasará después de esta gran victoria? ¿Qué significará esto para Israel y toda la humanidad? Las respuestas a estas preguntas vendrán en los próximos acontecimientos, a medida que el plan de Dios continúe desarrollándose de maneras sorprendentes y poderosas. Después de la dramática batalla del Armagedón, cuando Cristo derrote al anticristo y sus fuerzas, el mundo será testigo de un evento sin precedentes, la restauración del reino de Dios en la tierra. Esta victoria no solo será el fin del conflicto, sino el comienzo de una nueva era de paz y justicia que muchos llaman el milenio. Según las Escrituras, este será un período en el que Cristo gobernará el mundo directamente desde Jerusalén e Israel ocupará el centro del escenario global. La victoria de Cristo tendrá profundas consecuencias para Israel, que durante tanto tiempo sufrió persecución, guerras y amenazas de extinción. Ahora, con el Mesías reconocido y reinando, la nación finalmente disfrutará de verdadera paz, algo que se ha prometido desde los días de Abraham. La Biblia describe este periodo como un tiempo en el que las espadas se convertirán en arados y no habrá más guerras. Las naciones que una vez se unieron para destruir a Israel, ahora volverán a Jerusalén en busca de sabiduría y justicia. Jerusalén, la ciudad que ha estado en el centro de tantos conflictos a lo largo de los siglos, se convertirá en el punto focal de un gobierno global basado en la justicia divina. Cristo gobernará con cetro de hierro, es decir, su autoridad será absoluta y su justicia implacable. Aquellos que una vez persiguieron al pueblo de Dios, ahora tendrán que someterse a su liderazgo. Y el mundo finalmente experimentará la paz que siempre ha deseado, pero que nunca pudo lograr con sus propios esfuerzos. Durante este periodo, la profecía indica que Satanás será encarcelado por 1000 años. Sin la influencia maligna que tanto ha afligido al mundo a lo largo de la historia, la humanidad tendrá la oportunidad de vivir bajo el gobierno de Cristo, experimentando la plenitud de un reino justo y compasivo. Las enfermedades, guerras e injusticias que marcaron la era anterior darán paso a una era de prosperidad y armonía. Para Israel será el cumplimiento final de todas las promesas hechas por Dios a lo largo de los siglos. Pero el milenio no será solo una época de paz exterior. Será un tiempo de profunda renovación espiritual. El gobierno de Cristo traerá restauración no solo política, sino también espiritual. Las naciones reconocerán el papel central de Israel en el plan de Dios, y los judíos, que han sido dispersos y perseguidos durante tanto tiempo, serán elevados al papel que Dios siempre les ha asignado: ser luz para las naciones.
Lo que es particularmente significativo acerca de esta nueva era es que no solo será una restauración de Israel, sino también una oportunidad para que todas las naciones se rediman. Aquellos que se vuelvan a Cristo y acepten su gobierno participarán en esta era de paz y justicia. Para el mundo será el comienzo de una edad de oro, donde el mal ya no tendrá poder, y la justicia de Dios se manifestará en todos los aspectos de la vida. Sin embargo, este período de paz y prosperidad llegará a su fin. Las Escrituras indican que después del gobierno de 1000 años de Cristo, Satanás será liberado por un corto período, y esto nos lleva a uno de los acontecimientos más misteriosos y dramáticos de toda la narrativa bíblica: la última rebelión de la humanidad. Después de 1000 años de paz y justicia bajo el gobierno de Cristo, sucederá lo inimaginable. Satanás será liberado de su prisión. La Biblia describe este evento como una prueba final para la humanidad, un momento en el que el adversario de Dios reunirá a las naciones una vez más para rebelarse contra el gobierno divino. Esta rebelión, conocida como la batalla de Gog y Magog, será el enfrentamiento final entre el bien y el mal, poniendo fin a la era humana tal como la conocemos de una vez por todas. La pregunta que surge a menudo es: ¿por qué Dios permitiría que Satanás fuera liberado nuevamente después de 1000 años de paz? La respuesta está en la naturaleza del libre albedrío. Incluso después de 1 milenio de justicia y paz, Dios permitirá a la humanidad elegir nuevamente entre el bien y el mal. Durante el milenio, muchas personas vivirán bajo el gobierno de Cristo, pero no todos se habrán convertido verdaderamente. La liberación de Satanás revelará los corazones de aquellos que incluso bajo un gobierno perfecto todavía elegirían rebelarse. Cuando Satanás sea liberado, rápidamente comenzará a reunir a aquellos que no están satisfechos con el gobierno de Cristo. La Biblia nos dice que engañará a las naciones de los 4 confines de la tierra, y muchos se unirán a él en un intento final de derrocar el gobierno de Dios. La rebelión de Gog y Magog será diferente de la batalla de Armagedón, en que no será una confrontación entre ejércitos humanos y divinos, sino una rebelión espiritual final contra el gobierno divino de Cristo. La rebelión de Gog y Magog, aunque masiva, durará poco. Al igual que Armagedón, Dios intervendrá directamente, pero esta vez, en lugar de que un ejército celestial descienda del cielo, la Biblia nos dice que Dios destruirá los ejércitos rebeldes con fuego que descenderá del cielo. En un instante, la rebelión será aplastada. Y Satanás, que durante tanto tiempo ha engañado a las naciones, será arrojado al lago de fuego, donde será atormentado para siempre, sellando su derrota definitiva. Este momento marca el fin de la era de Satanás y de todas las fuerzas del mal. No habrá más intentos de rebelión, no habrá más errores. El mal será destruido para siempre y la justicia de Dios prevalecerá. La tierra será purificada y el plan de redención finalmente estará completo. Lo que sucede después es lo que la Biblia describe como el juicio final. Todos los muertos, grandes y pequeños, resucitarán para ser juzgados por sus obras. Aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida heredarán la vida eterna, mientras que aquellos que rechacen a Dios y su plan de salvación serán arrojados al lago de fuego, la muerte segunda. Pero antes de llegar al juicio final, es importante comprender las implicaciones de esta última confrontación. La rebelión de Gog y Magog no será solo un acontecimiento militar, será la última prueba de la humanidad. Y con el fin de esta rebelión, todas las fuerzas del mal serán destruidas, allanando el camino para la creación de nuevos cielos y una nueva tierra, donde la justicia habitará para siempre.
Así se desarrollará la última batalla de la historia de la humanidad, poniendo fin definitivo a la era del pecado e inaugurando una nueva realidad, donde el mal ya no tendrá lugar y la gloria de Dios llenará toda la tierra. Israel ha sido, a lo largo de la historia, un reloj profético para el mundo. Desde que Dios hizo su alianza con Abraham, la trayectoria del pueblo judío ha estado marcada por momentos de gran sufrimiento y extraordinaria redención. Sin embargo, muchos eruditos bíblicos creen que el papel de Israel en el plan divino no está completo y que en tiempos posteriores este pequeño país será fundamental para el resultado de la historia humana. Lo que Israel está experimentando hoy, con su aislamiento político y persecución, es visto por muchos como una señal clara de que las profecías se están cumpliendo. Dios eligió a Israel para ser luz de las naciones. Isaías 42:6. Esto significa que con el tiempo, los acontecimientos que ocurren en Israel tienen un impacto mucho mayor de lo que sugieren sus fronteras geográficas o su población. Desde su restauración como Estado en 1948, Israel ha sido el centro de tensiones globales, pero también de grandes bendiciones. El pueblo judío, que había estado disperso durante casi 2000 años, regresó a su patria, un acontecimiento sin precedentes en la historia mundial. Muchos vieron esta restauración como el cumplimiento de varias profecías del Antiguo Testamento, que prometían que Dios reuniría a su pueblo en los últimos tiempos. Ezequiel 36:24. Sin embargo, este regreso no estuvo exento de desafíos. Desde su formación, Israel ha sido atacado por naciones vecinas y aislado políticamente en varias ocasiones. Este aislamiento, como se mencionó en el tema anterior, ha aumentado en las últimas décadas, y muchos creen que estamos viendo el comienzo de lo que la Biblia profetizó. Un tiempo en el que todas las naciones se volverán contra Israel. La razón detrás de este aislamiento no es solo política, sino espiritual. El mundo, influenciado por las fuerzas espirituales del mal, tiene una profunda resistencia al papel que Dios le dio a Israel. La Biblia también habla de un tiempo en el que Israel estará rodeado de naciones enemigas, lo que conducirá a la batalla final que culminará con la segunda venida de Cristo. El asedio físico de Israel será un reflejo de un asedio espiritual. El anticristo, que gobernará durante el período de la gran tribulación, intentará destruir a Israel como parte de su plan para frustrar los propósitos de Dios. Sin embargo, según las Escrituras, este intento será inútil, ya que el plan de Dios para Israel no puede detenerse. Israel también es descrito como el punto de convergencia de las promesas de Dios. Es en Jerusalén donde Cristo regresará para establecer su reino milenario, y será en Israel donde las naciones vendrán en busca de guía y justicia. Isaías 2:2-3. El papel central de Israel en los últimos tiempos no es un detalle periférico de la historia bíblica, es la culminación de todo lo que Dios ha prometido. Los acontecimientos que se desarrollan hoy en Israel, incluidos los conflictos territoriales, las presiones internacionales y el aislamiento político, son señales claras de que se están desarrollando profecías bíblicas. Para quienes prestan atención a los acontecimientos globales con una perspectiva bíblica, es evidente que el destino de Israel está indisolublemente ligado al destino del mundo. Mientras Israel continúa enfrentando desafíos en el escenario global, el mundo se está preparando para los eventos que conducirán al regreso de Cristo. Pero ¿qué significa esto para quienes no están directamente involucrados en estos eventos? ¿Cómo debería reaccionar la gente de todo el mundo ante el papel profético de Israel? La Biblia deja claro que la historia de Israel no es solo para el pueblo judío.
Es para todos los que siguen a Dios y esperan el cumplimiento de sus promesas. Lo que sucede en Israel afecta a toda la humanidad, y por eso los cristianos están llamados a prestar atención a lo que allí sucede. Dado todo lo que se ha descrito sobre el papel de Israel en los últimos tiempos y el cumplimiento de las profecías bíblicas, surge una pregunta crucial. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos reaccionar ante estas señales y la inminente realización de los planes de Dios para la humanidad? La respuesta a esta pregunta va más allá de la simple observación de los acontecimientos. Requiere acción, oración y preparación espiritual. Primero, la Biblia nos llama a orar por Israel. En el Salmo 122:6 se nos instruye a orar por la paz de Jerusalén. Orad por la paz de Jerusalén, los que te aman prosperarán. Esta no es solo una expresión de solidaridad política o cultural. Orar por Israel es reconocer el papel central que juega esta nación en el plan divino e interceder para que el propósito de Dios se cumpla plenamente. Orar por Israel también significa orar por la venida del Mesías y el cumplimiento de las promesas de Dios. Para los cristianos, esto significa orar por la paz que vendrá con el regreso de Jesús. En segundo lugar, los acontecimientos que ocurren en Israel son un llamado a todos los cristianos a estar preparados espiritualmente. Las profecías sobre el fin de los tiempos no son solo para los eruditos de la Biblia, son advertencias para todos aquellos que creen en Dios. Jesús nos dijo que velemos y oremos, Mateo 26:41, y los acontecimientos en Israel son un recordatorio constante de que el tiempo se acaba. Cada conflicto, cada sanción, cada boicot es una señal de que nos acercamos al fin de los tiempos. El creciente aislamiento de Israel y la presión internacional indican que se está preparando el escenario para el cumplimiento de las profecías finales. Esta preparación espiritual implica más que simplemente estar consciente de los acontecimientos globales. Implica un examen personal y una decisión consciente de seguir a Cristo plena y comprometidamente. La Biblia nos advierte que en los últimos días muchos serán engañados y el caos global creará oportunidades para falsas promesas y líderes engañosos. Mateo 24:24. Estar preparado espiritualmente significa estar firmemente arraigado en la palabra de Dios, saber discernir la verdad y estar preparado para afrontar las dificultades que vendrán. Además, este es un momento para que los cristianos intensifiquen su misión de compartir el Evangelio. Si las señales de los tiempos indican que el fin está cerca, también significa que el tiempo para llegar a las personas con el mensaje de salvación se está acabando. El llamado al mundo a reconocer a Cristo como Salvador nunca ha sido más urgente. En un mundo cada vez más dividido y caótico, el mensaje de esperanza y redención se vuelve aún más vital. Finalmente, debemos reconocer que lo que sucede en Israel no está aislado del resto del mundo. Israel es un microcosmos de los conflictos y batallas espirituales que tienen lugar en todo el mundo. Mientras Israel enfrenta aislamiento y presión, estas mismas fuerzas actúan en otros lugares, buscando socavar la verdad y crear divisiones. El llamado a la acción no es solo para Israel, sino para todos los que buscan justicia, paz y verdad. La Biblia es clara. El futuro de Israel está entrelazado con el futuro del mundo. Mientras observamos cómo se desarrollan los acontecimientos globales, debemos recordar que estos son solo los preludios de un plan mayor. Un plan que culminará con la venida de Cristo, el juicio de las naciones y el establecimiento de un reino eterno de paz y justicia. Como seguidores de Cristo, nuestra responsabilidad es orar, prepararnos espiritualmente y compartir este mensaje de esperanza con el mundo. Este es el momento de actuar.
Las profecías se están cumpliendo, las señales son claras y el regreso de Cristo está cada vez más cerca. ¿Qué harás con el tiempo que te queda? Hemos llegado al final de este viaje, donde hemos visto cómo los acontecimientos en Israel son más que meros conflictos políticos, llevan un profundo significado espiritual y profético. La restauración de Israel, el creciente aislamiento político y las batallas descritas en la Biblia no son solo historias del pasado o especulaciones sobre el futuro. Estas son señales de que vivimos en tiempos decisivos. Como hemos visto, Israel es el centro de las profecías bíblicas y lo que allí sucede resuena en todo el mundo, afectando el destino de la humanidad. Ahora pregunto, considerando todos estos eventos y lo que predice la Biblia, ¿cómo interpreta usted el papel de Israel hoy? ¿Crees que estamos realmente cerca de los tiempos profetizados? Deja tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video y quieres seguir siguiendo más historias como esta, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de próximos contenidos. Tu participación es muy importante para nosotros. Únase a nosotros mientras exploramos otras narrativas bíblicas y los misterios proféticos que dan forma a nuestro mundo. Hasta la próxima.